Capítulo 28. Varian había necesitado de todos sus recursos para llegar con su tripulación y, sobre todo con los Wargen, a tiempo a Vallefresno. En realidad, casi esperaba llegar para ver arrasadas las tierras que fueran de la Alianza y a todos los que conocía de entre sus defensores, muertos. Pero, cuando el barco echó el ancla lo más cerca que pudieron y los Wargen desembarcaron, de repente la sensación de que no solo no había llegado demasiado tarde, sino de que aquel había sido su destino desde siempre se hizo más real de lo que podía haber imaginado. En el momento en que pisó la orilla de Vallefresno, había sentido la llamada de Coltrane incluso más cercana de lo que él había sentido durante el ritual. Crecía con cada aliento que tomaba, tan fuerte que ya no siguió resistiéndose, sino que la aceptó por completo. Vestido con una armadura de cuero ligera pero fuerte y con Shalamaine enfundada en el costado, Varian comenzó a correr con una meta. Henkringris lo había visto allí, observando el bosque. El aura de Coltrane había crecido alrededor del rey de Ventormenta. Todos los Wargen podían verlo aunque la propia gente de Varian no pudiera. Gen se había dado cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir y le había dicho al grupo de Ventormenta que los siguieran después lo mejor que pudieran. Casi inmediatamente después, Varian había desaparecido entre los árboles. Gen lo había seguido y los Wargen lo siguieron a él. Varian recordaría poco de la carrera a través del bosque. Solo sabía en su interior que de algún modo había corrido más deprisa de lo que hubiese debido ser posible, que pareció correr más que el propio tiempo. El espíritu de Coltrane lo alimentaba, la furia del gran lobo tocaba su corazón y lo permitía seguir avanzando hacia su destino. Al fin, sintiendo algo, se detuvo cuando Gen y los Wargen iban tras él. Gen parpadeó, volvió a oler el aire y murmuró una sola palabra que confirmaba las sospechas de Varian. Horda. Esa palabra comprendía muchos olores, muchos aspectos del enemigo. El propio Varian podía oler el almizcle de los orcos y los tauren, el sudor de muchos trolls, la podredumbre de los renegados, el humo de muchos fuegos y el hedor que solo se podía atribuir a las máquinas de los goblins. Los otros Wargen alzaron el hocico cuando ellos también olieron la cercanía del enemigo. Varian los guió un poco más cerca y percibieron las primeras imágenes del campo de batalla. En ese momento había desenvainado a Shalamaine y, viendo lo que los Wargen y él debían hacer, había señalado hacia adelante con la espada y dio un grito de guerra. Los Wargen habían aullado con él y Gen, mirando hacia Varian, había visto el aura que rodeaba al rey de Ventormenta irradiar con más brillo que nunca. El rostro de Coltrane enseñando los dientes flotaba sobre el campeón del arcano lobo. Varian había saltado a la batalla y los Wargen se abrían en abanico como él les había dicho. Los primeros de la horda cayeron con una facilidad casi ridícula, tan incrédulos estaban ante aquella visión. Ahora, mientras los Wargen se extendían por el campo de batalla, Varian decidió su siguiente curso de acción. Deseaba con todas sus fuerzas encontrar a Garrosh Grito Infernal, pero una batalla personal como aquella tenía que dejar paso al desastre más inminente. A mí. Rugió a los Wargen más cercanos. Sin mirar quién lo seguía, corrió todavía corría a pesar de la mucha distancia ya recorrida y se dirigió hacia el Magnatauro líder. Un peludo tauren lo vio y se dispuso a interceptarlo. La pesada hacha creó una nube de polvo al golpear en el suelo donde había estado Varian. Sin embargo, el rey se había movido mucho más deprisa de lo que su adversario de cabeza de toro había calculado. Varian ya estaba a un lado del guerrero, que era mucho más corpulento y alto. Con Shalamaine hizo un corte en el torso del tauren, cortando tan profundamente que el guerrero estaba muerto antes de caer. Las filas de la horda ya no avanzaban. Eran dolorosamente conscientes de que entre ellos había un nuevo y poderoso enemigo. Pero los orcos y sus aliados no estaban acostumbrados a los fluidos movimientos de los Wargen. Subestimar a sus lupinos atacantes llevaría a muchas muertes en la horda durante los primeros momentos. Eso no quiere decir que los Wargen no muriesen. La horda no habría prosperado sin ser capaz de adaptarse. Dos orcos hicieron equipo para atrapar a un Wargen entre ambos. Cuando un hacha falló, la otra golpeó en la espina dorsal. Otros Wargen cayeron con flechas atravesándoles el pecho o el cuello. Pero la horda sufrió mucho más. No solo era aquel un enemigo que nunca habían visto antes, sino que los atacaba por un flanco, obligándolos a mirar a un tiempo al oeste y al norte.
Después de todo, Tyrande y Shandris no eran tan tontas como para no darse cuenta de que volvía a haber esperanza. Incluso con los magnatauros todavía provocando el caos, consiguieron reformar algunas de sus líneas y contraatacar. Pero de todo esto Varian apenas era consciente mientras su mirada recorría el campo hasta su presa. El toro había vuelto su atención hacia ese nuevo enemigo de sus amos. Una mano enorme se lanzó a por un Wargen y aunque no consiguió agarrarlo golpeó involuntariamente al desafortunado Gilneano, que salió volando hacia su muerte. Dos orcos atacaron a Varian, pero un Wargen saltó contra uno de ellos tirando al guerrero de piel verde al suelo, donde siguieron debatiéndose. Las garras del Wargen atravesaron la garganta del orco. Varian esquivó el ataque del segundo orco, se colocó bajo su escudo y le clavó a Shalamaine en el torso. Liberando la espada, el rey tuvo entonces que saltar hacia un lado cuando una pata trasera del magnatauro cayó sobre él. La gigantesca criatura se giró. Sin embargo, los magnatauros no eran veloces. No lo necesitaban. Eran tan grandes que cubrían las distancias enseguida. Sin embargo, en combate a corta distancia Varian tenía al menos la ventaja de la movilidad siempre que esquivase las patas o las manos. Pero eso a la larga no le serviría de nada y no tenía ninguna intención de limitarse a correr. Cuando el leviatán se giró instintivamente tras él, Varian volvió a moverse hacia la pata trasera. Estaba a su alcance. Varian Urín. Rugió una voz que el rey reconoció. Varian Urín, te desafío. Vuélvete y enfréntate a tu muerte. Varian se giró. Garrosh gritó infernal, sosteniendo a Aullavíceras en alto, sonrió cuando ambos se miraron. El humano no dijo nada, su expresión era suficiente respuesta para el orco. Se encontraron y el hacha gimió cuando las dos armas chocaron y saltaron las chispas. La fuerza de su golpe hizo que ambos combatientes se tambalearan dando unos pasos hacia atrás. El jefe de guerra sonrió amenazadoramente. ¿Qué arma? Junto a Aullavíceras, será la mejor camarada que un orco pueda blandir. Shalamaine prefiere el sabor de la sangre de orco, replicó Varian. Especialmente la tuya, se abalanzó. El orco desvió su golpe, y la espada y el hacha volvieron a provocar una lluvia de chispas. Garrosh lanzó un ataque. El humano respondió. Una y otra vez los dos campeones se encontraban tan igualados como sus legendarias armas. He esperado este momento. Garrosh sonrió. Nuestra pelea en el Ulduar fue demasiado breve y nada satisfactoria, sobre todo porque entonces yo no tenía Aullavíceras para enfrentarme a tu espada, lo mismo pensaba yo. El rey desvió otro ataque de Aullavíceras. Ambos luchadores se veían obligados a entrecerrar los ojos cuando las chispas provocadas por el choque de ambas armas les saltaban a los ojos. Te prometo no decepcionarte esta vez, excepto cuando te corte la cabeza. El orco se rió. Tu cráneo tendrá un lugar de honor en las puertas de Orgrimmar. Atacó por lo bajo con Aullavíceras, buscando tomar por sorpresa a Varian y destripar al humano. El rey bajó a Shalamaine y, aunque el ángulo era extraño, mantuvo el hacha lejos de su torso. Ignorante de la batalla que se libraba bajo él, el magnatauro continuaba girando en busca del débil humano. Varian vio la gran pata barriendo hacia ellos. Rodó hacia atrás cuando Garrosh, que no era consciente del peligro aún, preparaba otro golpe con su hacha gimiente. La pata golpeó al orco. Fue solo un golpe de refilón, pero bastó para mandar a Garrosh rodando. Incapaz de ver qué había sido de Garrosh, Varian decidió enfundar a Shalamaine. Observó que el magnatauro se había detenido un instante. En ese momento, Varian saltó hacia la pata. En el momento en que agarró el pelaje del magnatauro, el monstruo rugió y trató de sacudírselo. Pero, antes de que el leviatán lo consiguiera, otra figura se agarró a su otra pata trasera. El Wargen comenzó a trepar al mismo tiempo que Varian, creando una distracción para el rey. Un segundo Wargen saltó a la misma pata que Varian. Varios más hicieron lo mismo rápidamente. La mayoría eran aquellos a los que había ordenado que lo siguieran, pero que se habían separado de él momentáneamente por la batalla. Apretando los dientes, Varian trepó. La primera parte de su plan ya estaba en marcha, pero ahora tenía que seguir con él. Incluso sin la ayuda de garras, Varian alcanzó el lomo del magnatauro mucho antes que el primer Wargen. El magnatauro se retorcía tanto como se lo permitía su torso.
Su mano pasó peligrosamente cerca de Varian, que desenfundó a Shalamaine y le lanzó un corte a los dedos. Fue recompensado cuando el titán apartó la mano herida, lo que permitió que varios de los Uargen llegasen hasta el rey. No había necesidad de palabras. Los Uargen sabían cuál era su misión. Corrían por todas partes del cuerpo del Magnatauro como hormigas y, cuando sus espadas, mazas y otras armas corrientes demostraron ser demasiado engorrosas, comenzaron a cortar la carne con sus garras o incluso con los dientes. La gruesa y dura piel de la gigantesca criatura lo protegió al principio, dándole al Magnatauro la ocasión de quitarse a algunos de los bichos que tenía encima. Media docena de Uargen cayeron de la bestia. Algunos de ellos se las arreglaron para aterrizar bien o aferrarse a una pata, pero otros cayeron a plomo hacia su muerte. Pero entonces un Uargen consiguió ser el primero en herir al Magnatauro y su éxito fue inmediatamente seguido por otro. El toro aulló de furia y se sacudió de atrás a adelante. Con su corpulenta complexión, especialmente su elefantiásica parte inferior, el Magnatauro podía saltar tan poco como el mamut al que recordaba esa parte de su cuerpo. En lugar de eso, se levantó repentinamente sobre sus patas traseras, buscando echar a sus atacantes con ese inesperado movimiento. Dos Uargen cayeron, pero Varian y los demás consiguieron mantenerse sujetos a pesar de la sorpresa. Más Uargen se sumaron a los que atacaban al Magnatauro. Se encaramaron por su espalda, su cuello y algunos de los más osados incluso le hirieron el pecho. Solo quizá una docena o así podrían haber sido simples molestias, pero ahora empezaban a pasar factura. La furia del toro adquirió un tinte de frustración y luego de dolor mientras sangraba por más de 2 docenas de heridas. Shalamaine demostró ser mejor que las espadas corrientes y las garras para atravesar la dura piel. Con los pies firmes, con cuidadoso equilibrio, Varian cortaba una y otra vez, abriendo brechas en la espalda del Magnatauro. Otro grito furioso llamó su atención. El Magnatauro más próximo había decidido al fin ayudar al otro. No era por lealtad entre monstruos, sino por un sentido de la supervivencia. El segundo Magnatauro se había dado cuenta de que cualquier cosa que pudiese dañar a su líder podría volverse más tarde contra los demás. Varian sonrió. El motivo de la sonrisa se volvió evidente cuando más Uargen de repente empezaron a trepar por las patas del segundo Magnatauro. Desinteresado ya en ayudar al toro dominante, el otro Leviatán trató en vano de quitarse de encima al número rápidamente creciente de invasores lupinos. Un cuerno de batalla dando una señal de la alianza hizo que Varian mirase hacia las líneas de los elfos de la noche. Sin el Magnatauro en conflicto directo con ellos, los centinelas pudieron reagruparse aún mejor. Lo que había sido una derrota aplastante era de nuevo una batalla equilibrada. Varian pensaba llevarlo más allá. Los Uargen, ignorando el peligro, no dudaron en atacar al otro Magnatauro. Otros miembros de la gran manada continuaron su avance entre las filas de la horda y, desde la espalda del monstruo, Varian pudo ver la brecha de muerte que los gilneanos ya habían abierto en el enemigo. De repente el toro empezó a dirigirse hacia el bosque. Varian supo lo que planeaba. El Magnatauro trataba de o bien hacerse con el tronco de un árbol y sacudirse de encima a los Uargen, o empezar a frotarse contra los árboles que quedaban en pie con la esperanza de tener el mismo resultado. Varian regresó a una de las patas traseras. Allí se encontró con Henkrin Gris. ¿Por qué estás aquí? Para asegurarme de que, lo que quieres que se haga, se hace. Le rugió el otro monarca. Varian estaba en realidad complacido de verlo. La otra pata trasera. Tenemos que bajar más mientras está distraído. Gen pareció confuso hasta que Varian hizo el gesto de cortar. El Uargen sonrió. Yo los guiaré. Se separaron sin decir una palabra más. Varian enfundó su espada y comenzó el descenso. Lo que había planeado no podía hacerse hasta entonces. El Magnatauro tenía que estar concentrado en los Uargen como grupo, no en unos pocos que descendían en lugar de trepar. Cuando llegó al punto que deseaba, Varian desenfundó a Shalamaine. Miró hacia la otra pata trasera. A pesar del movimiento de la criatura, los Uargen colgaban con facilidad de ella. Gen acababa de llegar a la misma altura que Varian. Sin dudarlo un instante y sosteniéndose lo mejor que podía con la otra mano y las piernas, Varian Urin usó a Shalamaine para cortar una herida tan profunda y amplia como podía en la parte de atrás de la pata del Magnatauro.
La bestia rugió sufriendo un repentino dolor. Se tambaleó hacia un lado, casi tirando a algunos de los Wargen que se encontraban en otras partes del cuerpo. Varian les deseó lo mejor a los valientes gilneanos, reajustó su puntería y, en lugar de cortar, empujó a Shalamaini hacia adentro. El efecto fue instantáneo. La pata del toro se vino abajo. Aferrando con fuerza la espada, Varian se tiró. Aterrizó a corta distancia de la pata lisiada. La sangre brotaba de la herida, pero no era por eso por lo que la pata ya no lo sostenía. Varian había cortado el tendón. El Magnatauro trató de seguir moviéndose, pero el miembro dañado lo frenaba demasiado. Le dio a Gen y a los Wargen de la otra pata la oportunidad que necesitaban. Con el señor de Gilneas guiándolos, los Wargen cortaron concienzudamente en la misma zona que lo había hecho Varian. Gen cortaba profundamente con su espada larga allí donde las garras no servían. Ya entre terribles dolores por la primera pata, el Magnatauro trató demasiado tarde de alcanzar y agarrar a los gilneanos. Con un corte final, Gen acabó con el tendón. Aulló agudamente y saltó de la destrozada pata. Advertidos por Gen, el resto de los Wargen huyeron del Magnatauro herido. Cuando el último de ellos hubo aterrizado, el gigante herido al intentar agarrar al rey de Gilneas perdió el equilibrio cuando la segunda pata cedió. Con un rugido casi lastimero, el toro dominante se tambaleó hacia la izquierda. El choque con el suelo creó una onda que derribó a muchos de los combatientes que estaban cerca. Pero aún no había terminado. Varian gritó un desafío sin palabras y cargó hacia el leviatán herido. Se dirigió a la cabeza mientras los Wargen volvían a atacar el resto del cuerpo. Con los dedos sangrando aún por el ataque anterior de Varian, el Magnatauro aplastaba a cualquier Wargen que pudiera alcanzar. Algunos de los más entusiastas cayeron presa de la manaza en movimiento, pero Varian la esquivó y corrió más allá del hombro hacia el cuello. Con el temible rostro vuelto hacia él, los largos colmillos curvos del Magnatauro barrieron en dirección a Varian y casi tuvieron éxito allí donde la mano había fracasado. Los ojos cargados de odio miraban al débil humano que tanto dolor le había causado. Varian notó que los músculos que llevaban al brazo se movían y supo que el Magnatauro herido se había dado cuenta de que su presa estaba finalmente a su alcance. Con la mano abalanzándose hacia él, Varian sostuvo a Shalamaine con ambas manos y se apartó del cuello. Mientras caía, clavó la espada en la parte blanda de la garganta. La legendaria hoja cortó la carne como si fuese agua. Los fluidos vitales del Magnatauro bañaron a Varian mientras seguía cayendo frenado tan solo por el tiempo que tardó Shalamaine en hacer el corte. Un gran sonido gutural brotó del toro. El leviatán pataleó. Sus estertores amenazaron con hacerle a Varian lo que él no podía haber hecho antes. Una figura peluda agarró a Varian antes de que el brazo pudiese aplastarlo. Él y su rescatador Wargen rodaron juntos mientras Shalamaine salía volando a corta distancia. Varian se levantó. Solo entonces descubrió que su rescatador no era otro que Gen. El líder Wargen yacía aturdido. Varian se arrodilló a su lado y descubrió que Gen se había llevado un fuerte golpe en la cabeza. La sangre manchaba el pelaje. Gen abrió los ojos. Miró fijamente a Varian. ¡Qué furia! No es de extrañar que seas el campeón escogido por Goldrin, el líder Wargen parpadeó. Su humanidad era evidente en sus ojos a pesar de su forma lupina. Por un momento temí que te perderíamos debido a tu impetuosidad. Tu pueblo casi te pierde a ti. Un pequeño precio que pagar. Los Wargen te han encontrado a ti. Hemos encontrado nuestro lugar a través de ti. Varian buscó su espada. Puede que nuestro lugar sea la tumba. Esta batalla no ha terminado. Gen trató de levantarse, hizo una mueca y volvió a sentarse. Tomó aliento y volvió a intentarlo. Esa vez, el líder Wargen lo consiguió. Varian recogió a Shalamaine, pero al levantar la mirada vio algo entre el caos del campo de batalla que le hizo enseñar los dientes. No me sigas, Gen. ¿Cómo? Sin esperar a dar explicaciones, Varian regresó a la lucha. Un orco lo vio y neciamente trató de matarlo. El señor de Ventormenta apenas vio que Shalamaine se clavaba profundamente en el pecho del orco. Un segundo guerrero cayó igual de deprisa y pasó igual de desapercibido. Varian solo estaba interesado en un oponente, el mismo que antes lo perseguía con la misma obsesión, pero al que las circunstancias habían separado del humano. Garrosh gritó infernal.
Los ejércitos en lucha volvieron a tapar al jefe de guerra del campo de visión de Varian, pero los gemidos de Aullavíceras eran inconfundibles, incluso desde lejos. Varian se detuvo, volvió a oír al hacha entonar su canto de muerte y cambió la dirección que llevaba. Desde la alianza resonó un cuerno y de repente se vieron lanceros sobre sables de la noche por todas partes. Los guerreros de la horda se dispersaron ante los enormes felinos que repartían muerte. Uno de los lanceros llegó al rescate de un Wargen que estaba rodeado por el enemigo. Su lanza atravesó a uno y el sable de la noche hizo pedazos a otros dos. El Wargen se encargó de los demás rápidamente. Un Magnatauro aulló con el cuerpo literalmente cubierto de Wargen. Varios atacaban sus patas y, en el momento en que pasó Varian, uno de los miembros cedió. Los Wargen estaban por todas partes, lanzándose aquí y allá y cortando, o bien con armas o con garras según fuese necesario. Los espantosos renegados se retiraban ante la visión de un enemigo demasiado veloz para ellos y los no muertos ya habían visto a varios de los suyos yacer hechos pedazos o convertidos en inútiles trozos de carne que se debatían baldíamente. Los curtidos Tauren trataban de buscar una posición de defensa, pero sus muy ágiles enemigos los superaban muy a menudo, golpeando con fuerza y acabando por hacer retroceder a los Taurens. La parte superior de una máquina Goblin giraba sin control mientras su operario trataba frenéticamente de mantener a raya a dos Wargen. Los Gilneanos esperaron tranquilamente hasta que le hubieron tomado la medida a los movimientos de la máquina y entonces uno saltó más allá de las cuchillas giratorias, cayó sobre el operario y le rajó la espalda al Goblin con las garras. Una aguja pasó junto a Varian seguida de dos más. Los centinelas a pie entraban ahora en lo más encarnizado de la batalla. Algunos lanzaban sus armas una y otra vez, mientras que otros usaban las agujas en combates mano a mano. Con ellos llegaron las fuerzas de Ventormenta, que al instante avanzaron hacia donde los Wargen, y por lo tanto el rey Varian, estaban luchando. El resultado de la lucha estaba lejos de ser evidente, excepto que ahora la alianza tenía alguna posibilidad. Entonces, en el bando de la horda las líneas volvieron a reformarse. Varian volvió a oír a Aullavíceras, esta vez mucho más cerca. Aceleró el paso sin saber que una de las oficiales de los centinelas montados lo había visto. Avisando a otra, la elfa de la noche hizo que su destacamento siguiese al rey de Ventormenta. Los Wargen también empezaron a seguir a Varian mientras este se movía rápidamente por el campo de batalla a pesar de que el camino estaba sembrado de cadáveres ensangrentados y mutilados de ambos bandos. Aún ignorante de la carga que él mismo había empezado a liderar, Varian se acercó a la zona donde estaba seguro de que encontraría a Garrosh. Si capturaba o mataba al jefe de guerra, la batalla terminaría. Eso era lo único que importaba. Una línea de arqueros orcos apareció repentinamente y empezó a disparar al enemigo que se acercaba. De algún modo Varian consiguió esquivar las flechas que llegaban cerca de él. No sabía lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. Algunos de los que lo seguían perecieron, pero otros los reemplazaron rápidamente. Entre las filas de la alianza existía la sensación de que estaba cerca un momento clave, que esa carga liderada por el rey de Ventormenta supondría la victoria o la derrota. Pero, al otro lado, la horda estaba más que preparada para el desafío. A la letal lluvia de flechas la siguió una carga de guerreros, fuertemente armados y blindados, tanto a pie como cabalgando sobre los grandes lobos temibles. Todavía sin prestar atención a aquellos que lo seguían, Varian veía las filas enemigas como simples obstáculos. Cuando el primer lobo temible llegó a su lado, usó a Shalamaine para atravesarle un ojo y clavársela en el cerebro. Cuando el animal cayó, Varian se subió a su cabeza y prácticamente cortó al jinete orco por la mitad. Un elfo de sangre que quiso sujetar al señor de Ventormenta se retiró sin una mano. Hachas y espadas rasgaron sus ropas y ensangrentaron su cuerpo, pero no eran más que molestias y no lo frenaron en absoluto. Y, aunque él mismo no lo veía ni lo sentía, tanto aquellos que lo seguían como los que se enfrentaban a él creyeron ver en el polvo y el humo que se elevaba junto a él la forma feroz de un gran lobo. ¿Quién gritó primero el nombre? Era una pregunta que nadie pudo responder. Los Wargen asumían que había sido uno de los suyos, pues no habían sido los primeros en reconocer al rey de Ventormenta como el campeón del arcano.
Los centinelas creían que había sido o bien la suma sacerdotisa o la general, mientras que los enanos y humanos que acompañaban a la expedición de Darnassus pensaban que el responsable era alguien de entre sus filas. Lo que importaba era que alguien había gritado primero Varian. Y después Goldrin. Y aquellos nombres se repitieron una y otra vez para convertirse en el nuevo grito de batalla. Era un grito que reverberaba a través de las filas de la horda y que provocó la primera muestra de incertidumbre en sus mentes. La victoria debía haber sido suya hacía tiempo. La alianza debía haber caído. Lo que estaba ocurriendo entonces no era lo que el magnífico plan tenía que haber dado como resultado. Y nadie sabía eso último mejor que Garrosh grito infernal. El futuro que había imaginado fructificar una vez que Vallefresno hubiese caído en manos de la horda parecía ahora muy distante. Su arma definitiva, el aplastante poder de los magnatauros, se había convertido en una imagen demasiado visible de cómo su estrategia maestra había descarrilado. Mientras pensaba en ello, otro más de los gigantes cayó al suelo con estrépito. Los Uargen se lanzaron en enjambre sobre el leviatán caído buscando especialmente el cuello. Uno de los Corquerón se acercó a Garrosh. Jefe de guerra, aquí estás en peligro. No podemos perderme. Garrosh empujó a un lado al insolente guardia. No me esconderé de la batalla. Pero la alianza. El jefe de guerra lo miró fijamente, haciendo que el curtido guardia se estremeciese. Garrosh rugió otra orden enviando refuerzos allí donde los condenados Uargen habían debilitado sus fuerzas. El nuevo grito de batalla de la alianza resonaba en su cabeza. Garrosh no distinguía las palabras del enemigo, pero veía que los animaba a luchar con más fuerza contra sus guerreros. ¿Qué es? ¿Qué están gritando? Otro guardia le contestó. Gritan el nombre del rey humano y luego, Goldrin su título para el gran Logos. El lobo arcano, Garrosh buscó en la refriega con la mirada. Logos y Varian Urini, mientras repetía el nombre del humano, el líder orco vio al supuesto campeón de la alianza entre los enemigos que se aproximaban a su posición y Varian Urini lo vio a él. En un acuerdo sin palabras, ambos avanzaron hacia el otro. La guardia personal de Garrosh protestó, pero este se deslizó entre los demás guerreros, dejando a sus supuestos protectores corriendo para alcanzarlo. Shalamaine se movía como un borrón, cortando y matando a quienquiera que se interpusiese en el camino del rey. Puede que fuesen orcos, tauren, elfos de sangre y trolls rudos y valerosos, pero no eran estúpidos. Tenían una mejor oportunidad de conseguir la gloria y seguir vivos contra muchos otros. Pero una figura se interpuso entre los dos que también buscaba a Varian. Su impetuoso ataque casi consiguió lo que tantos no habían podido hacer. Sin embargo, el corte que sufrió Varian en el brazo era superficial. Briln, con el filo de su hacha manchado con la sangre del humano, miró a Varian con ojos vidriosos. «Mis magnatauros», rugió el antiguo marino amargamente. «Mi gloria y mi honor. Mira lo que has hecho». Su ferocidad obligó a Varian a retroceder momentáneamente. Briln no había sobrevivido tanto sin ser habilidoso con el hacha, como Alrisa había descubierto para su desgracia. Conocía trucos que podía haber enseñado incluso a Garrosh, aunque esas cosas no le importaban por el momento al enfurecido orco. Los magnatauros tenían que haber sido su manera de redimirse por todas las catástrofes del viaje, especialmente por las vidas perdidas. Ahora ese humano solitario, estaba acabando con ello. Varian no tenía tiempo para el enloquecido orco. Sabía que Garrosh estaba muy cerca, incluso quizá al alcance de su espada. Pero el antiguo marinero no podía ser ignorado. Briln volvió a lanzar un ataque y al hacerlo le recordó a Varian una de sus obvias debilidades. El parche del ojo significaba que todo lo que el orco podía ver en ese lado era oscuridad y que Briln también lo supiera no podía cambiarlo. Varian dejó al orco volver a atacar y, cuando el ataque dejó el lado ciego de Briln ante el humano, Varian clavó a Shalamaine en el pecho de su adversario. Briln soltó su arma mientras Varian tiraba de Shalamaine. El orco cayó de rodillas. Aún mirando fijamente a Varian, dijo entrecortadamente. Mis magnatauros mis. El capitán se derrumbó y Varian blandió a Shalamaine detrás de su espalda. Un temblor recorrió su cuerpo cuando el metal chocó contra el metal. Medio arrodillado, giró y bloqueó un segundo ataque. Ambas veces un inhumano gemido precedió al choque.
Sabía que desviarías ambos golpes, rugió Garrosh en sincera admisión mirando a Varian. No serías quien eres si no lo hubieras hecho, estaría muerto, respondió Varian con ligereza. Sería tú. El jefe de guerra se rió y atacó. Shalamaine y Aullavíceras chocaron 1, 2, 3 veces. Sus dueños las hacían chocar tan deprisa que en lugar de chispas era como si hubiese una tormenta entre el humano y el orco. Varian tropezó con un cadáver. Garrosh lanzó un hachazo hacia abajo con la intención de partirlo por la mitad. El rey rodó hacia un lado, se incorporó y saltó. Ahora le tocaba retirarse a Garrosh. Mantenía a Aullavíceras en alto, salvando su cuello por 2 veces, y luego usó el peso que le daba el hacha para mantener alejado a Varian hasta que el orco pudo recuperar el paso. Una vez más, espada y hacha chocaron. Garrosh quiso atrapar la espada con la curva de la cabeza de Aullavíceras, pero Varian retiró la punta en el último instante. Trató entonces de penetrar por debajo de las defensas del jefe de guerra, pero el orco bloqueó a Shalamaine con la parte plana del hacha. Solo retrasas lo inevitable. Gritó Garrosh. El día de la alianza ha terminado. La horda es el futuro de Azeroth. La horda debería temer el fin de este día. Cuando acaba el día llega la noche y con la noche los Wargen, replicó Varian. El hueco que los separaba de los otros combatientes se cerraba en ese momento. Guerreros enzarzados en desesperado combate se abalanzaron sobre la pareja, acercándolos aún más. Las miradas del humano y el orco se quedaron fijas la una en la otra un largo tiempo y ambos vieron muerte en los ojos del otro. Rézale a tus espíritus, dijo secamente el rey. Lo haré. Necesitarás un buen guía en la otra vida, humano. Con un rugido, Garrosh empujó con todas las fuerzas que pudo reunir. Varian chocó contra los que estaban tras él. El jefe de guerra trazó un arco salvaje con el hacha y el lastimero grito de Aullavíceras hizo que los que estaban más cerca se volviesen a dispersar. Varian cortó el grito con Shalamaine primero desviando el hacha y luego, girando la muñeca para permitir que la espada desviase a un lado el arma del orco. Con el puño, Garrosh golpeó el hombro del humano. Varian apretó los dientes cuando le temblaron todos los huesos. Con la intención de detener el ataque, colocó su hoja entre el hombro y el puño que lo golpeaba. El jefe de guerra cambió al otro hombro, ahora desprotegido. Varian se cambió a Shalamaine de mano y giró la espada hacia Aullavíceras. Pero, aunque evitó que Aullavíceras le aplastase el hombro, el hacha le hizo un corte en la parte superior del brazo. El rey gruñó por el dolor mientras cambiaba de postura. Shalamaine lo vengó rápidamente. Hacía tiempo que Varian había aprendido a sostener su espada con ambas manos, aunque siempre prefería una antes que la otra. Garrosh reaccionó demasiado lentamente al hecho de que el humano pudiese blandir bien a Shalamaine incluso herido. La punta de la espada dibujó una línea roja en el pecho del jefe de guerra justo bajo la garganta. De repente, otra hacha entró en la pelea. Uno de los Corquerón había llegado hasta ellos y cumpliendo su deber buscaba proteger a Garrosh. El guardia se arrojó valientemente hacia Varian. Su inesperada intervención había puesto al rey en serios apuros. Otro Corquerón se acercó a Varian desde el lado opuesto. Sus hachas no eran Aullavíceras, pero estaban bien ensangrentadas y las blandían manos expertas. Los Corquerón tiraban y atacaban, haciendo retroceder a Varian. Garrosh les gruñó con furia a sus guardias, pero sus palabras quedaron ahogadas por los ruidos de la batalla. Ambos Corquerón miraban a Varian con malévolas intenciones. Con su muerte no solo servirían a su jefe de guerra, sino que conseguirían el aplauso ellos mismos. El señor de Ventormenta leyó sus reflejos y reconoció sus movimientos. Dejó que un guardia se adelantase al otro. Cuando el ansia del primero de los Corquerón de propinarle el golpe mortal creció, Varian cambió el modo en que sostenía a Shalamaine y la lanzó como si fuese una lanza. Desprevenido por la heterodoxa maniobra, el guardia más adelantado se quedó desprotegido. La fuerza del lanzamiento de Varian clavó profundamente su hoja en el enemigo. Antes de que el segundo Corquerón se diese cuenta de lo que había pasado, Varian le había quitado el hacha al guardia moribundo. Con toda la fuerza que pudo reunir, tiró un corte a la pierna de su adversario. El hacha prácticamente cortó el miembro. Con un grito, el orco cayó a un lado. Varian liberó a Shalamaine y se la clavó al Corquerón herido.
El por qué Garrosh no había seguido a sus dos guardias quedó claro cuando el orco enterró a Aullavíceras en el cráneo de un sable de la noche sin jinete. El felino no murió en el acto e intentó por última vez hacer pedazos al orco con sus afiladas garras. Pero, con una agilidad impresionante para su corpulento físico, Garrosh esquivó la garra del felino, se acercó e hizo que Aullavíceras se clavase por segunda vez en el cráneo del sable de la noche. El jefe de guerra volvió su hacha sangrienta hacia Varian. Sin mediar palabra, la pareja reemprendió el duelo. La sangre de aquellos que se habían interpuesto en su camino salpicaba al humano y al orco, pero ninguno de ellos le prestaba atención a nada que no fuese su adversario. Se oyeron cuernos. Cuernos de la alianza. Se volvieron más dominantes, aunque Garrosh no se dio cuenta de aquello. Lo que sí vio fue que cada vez le estaba costando más respirar. A esas alturas esperaba haber matado ya a Varian Ugrin y alzar la cabeza cortada del humano para que lo viese toda la desventurada alianza. Por eso se había empleado con más fuerza de lo que solía ser. Pero este humano ha recorrido una distancia imposible. Se recordó con furia el orco. Él debería ser quien estuviese cansado. No debería ni poder levantar la espada, pero Varian parecía tan fresco como cuando se vieron la primera vez. La mirada del humano permanecía fija en él. Garrosh se dio cuenta de que había subestimado mucho al humano. Aquel rey poseía la furia de un orco y, a través de él, aparentemente los defensores también habían conseguido esa furia. Y solo entonces el jefe de guerra supo de verdad que las historias que había oído sobre Varian Ugrin eran ciertas. Logos sí favorecía a aquel humano y ¿por qué no? Eran iguales. Tenía delante a uno que tenía el corazón de un gran cazador decidido, un gran guerrero decidido. El corazón de un lobo. He sido un necio. Supo entonces el jefe de guerra. Debería haber planeado un ataque aún mayor y brutal. Con un líder así la alianza podría incluso recuperar el este de Vallefresno. Sin importarle lo que ocurría en la cabeza de su adversario, Varian continuó su ataque. Vio que Garrosh cedía a terreno y supo que el orco no lo hacía como parte de alguna siniestra estrategia. La ventaja era ahora de Varian. Varian lanzó un corte. Era un ataque que el cansado Garrosh sabía que podía bloquear, pero su brazo se movió una fracción de segundo más despacio de lo que hubiese querido. Shalamaine se clavó en la parte superior del brazo, alcanzando el músculo tensado. A Garrosh le tembló el brazo entero. Al jefe de guerra le falló la mano por un momento. Aullavíceras resbaló de entre sus dedos temblorosos y cayó al suelo. Varian se preparó para golpear y un rugido que destrozaba los tímpanos asombró a ambos luchadores. Varian y Garrosh alzaron la mirada y vieron a otro magnatauro que corría hacia ellos. Los Wargen se deslizaban por su cuerpo mientras él trataba de huir de sus salvajes ataques. Los Wargen habían asumido la táctica de Varian y la habían mejorado, pues cuando el Leviatán llegó hasta la pareja sus destrozadas patas delanteras se dieron y cayó hacia adelante de rodillas. Varian se lanzó hacia atrás. Con la mano buena, Garrosh arriesgó la vida para hacerse con Aullavíceras. Cuando la sombra del abatido magnatauro se abalanzaba sobre él, saltó. El monstruo herido rodó sobre un costado, pero los Wargen se limitaron a colocarse en terreno seguro y continuaron con sus destrozos. Las patas traseras se movieron desenfrenadamente, obligando a Varian a retroceder aún más. Garrosh se puso en pie. Buscó al humano, pero el moribundo magnatauro le bloqueaba el campo de visión. Con la ira alimentando sus fuerzas, el jefe de guerra empezó a correr por detrás de la bestia. Encontraría a Varian Ugrin y esa vez sería decisiva, jefe de guerra. Otro de sus corquerón se puso ante él. Garrosh trató de apartar al necio, pero de repente otras manos lo agarraron. ¡Cuidado!, gritó otro guardia. Dos más aparecieron para proteger a su líder cuando varios Wargen que estaban sobre el magnatauro se interesaron por carne más fresca. Llevaos al jefe de guerra. Mientras unos cuantos de sus guardias luchaban contra los Wargen, un furioso Garrosh rugía. «Soltadme, condenados idiotas. Debo encontrarlo. Lo mataré, me haré con su espada. La batalla está perdida», osó decir el primer corquerón. «Debemos sacarte de aquí antes de que nos aplasten». Garrosh recompensó al que había hablado con un guantazo con el dorso de la mano. Con la sangre goteando por la comisura de los labios del guardia, el jefe de guerra rugió.
El próximo cobarde que repita esas mentiras perderá su ignominiosa cabeza. No son mentiras, dijo otro. Varias cabezas asintieron. Han caído todos los magnatauros excepto uno. Al sur ya estamos entre enemigos. Solo tienes que mirar y ver. Si muero, mi cabeza es tuya. Y también la mía, dijo el primero, y el resto lo siguió. Esas ofertas no se hacían alegremente, no cuando existía una gran posibilidad de que Garrosh las aceptase. El jefe de guerra frunció el ceño y luego observó lo que pudo de la batalla. No hacía falta mucha imaginación para ver rápidamente que tenían razón. Se podían ver los estandartes de los centinelas acercándose. Se veían pocos estandartes de sus propios guerreros y la mayoría se encontraban cada vez más lejos hacia el este. El resto estaban sin duda pisoteados por el enemigo. No. Lo encontraré aunque deba luchar contra todos los enemigos que hay en el campo de batalla. No perderé. Trató de salir en busca de Varian de nuevo, pero sus propios guardias lo agarraron y empezaron a llevárselo a rastras hasta un lugar seguro. Todavía nos haremos con Vallefresno, le aseguró el líder Corquerón mientras los guardias continuaban con sus esfuerzos por salvar a Garrosh. El propio jefe de guerra dice que una batalla no es una guerra, recordó otro. Tomaremos Vallefresno. Lo juramos. Jefe de guerra. Garrosh luchó contra sí mismo para aceptar lo que decían. Repetían lo que él siempre les había dicho. Pero la realidad era amarga, especialmente tras su duelo inacabado con Varian Urin. Se liberó de sus temerosos guardias, pero, para alivio de estos, se dirigió hacia las monturas a las que lo habían estado conduciendo. A su paso la batalla continuaba, aunque estaba claro que la alianza seguía ganando terreno. Que suenen los cuernos, ordenó Garrosh. Que toquen a retirada. Un aliviado guardia le hizo la seña a un corneta, que hizo lo que le habían ordenado. Cuando el odiado sonido resonó en su cabeza, Garrosh montó. Blandió a Aullavíceras una vez, oyendo su gemido, y luego se la colocó en una abrazadera que llevaba en la espalda. Justo antes de que Garrosh pusiese en marcha a su montura, miró por encima del hombro hacia donde los primeros elementos de la horda estaban abandonando la causa perdida. Solo es una batalla, dijo al fin el jefe de guerra, solo una batalla. Vallefresno es nuestro destino. Garrosh volvió a imaginarse el reino que él construiría y, al imaginárselo, supo de nuevo qué ocurriría. Se marchó, haciendo planes. Aquello no había terminado, no hasta que no hubiese vencido y no hasta que Varian Urin estuviese muerto. Varian observó a los jinetes perderse en la distancia, consciente de que podía haberlos seguido, pero había decidido no hacerlo. Henkringris lo encontró cerca del enorme cadáver del magnatauro que había separado al humano del orco. El pelaje del Wargen líder estaba empapado de sangre y vísceras, como todos los de su pueblo. «Los has dejado marchar», murmuró el rey de Gilneas. Te vi observar cómo los orcos se acercaban a su jefe de guerra y prácticamente se lo llevaban a rastras. Se debatía tanto con ellos que podríamos haber llegado allí y acabar con ellos. Esto se habría terminado. Varian siguió mirando hasta que ya no pudo ver a Garrosh. Sacudió la cabeza y replicó. ¿Tú crees? No a estas alturas. No, a veces tienes que dejar que la presa corra un rato. Entonces reconocerás el momento oportuno cuando llegue. Gen echó las orejas hacia atrás mientras trataba de aceptar lo que había dicho Varian. La llegada de un contingente de centinelas liderado por la suma sacerdotisa y la general Chandris le ahorró el problema. Varian Urin, saludó Tirande sonriente, el Une por fin revela su milagro. ¿Su milagro? Gen ladeó la cabeza. No, mi señora. Puede que el Une haya tenido alguna parte en esto, igual que la ha tenido Coldrin, pero sin duda ambos deberíamos reconocerle la mayor parte del mérito a otro. Extendió una mano con garras hacia Varian. Un guerrero que ahora está en equilibrio consigo mismo, un líder que ahora está en armonía con las necesidades de aquellos a quienes dirige. El líder Wargen se giró hacia los demás. Varian Urin. Mientras el líder de los Wargen gritaba su nombre, otros gilneanos empezaron a repetirlo. Al principio murmuraban el nombre, pero, según crecía el entusiasmo, lo repetían cada vez más alto. Varian Urin. Varian Urin. Habiendo usado ese nombre antes como grito de batalla, los centinelas y los otros luchadores de la alianza volvieron a unirse a él.
Varian Urim no disfrutaba de tal aclamación, pero entendía la necesidad de que quienes lo vitoreaban tuvieran esa válvula de escape. Varian solo rezaba para que pasara pronto. Si esperaba ayuda de la suma sacerdotisa, no la encontró. Todavía sonriendo, Tyrande asintió mostrando su acuerdo con Gen y dijo: ciertamente, tienes razón. Inclinó la cabeza hacia el incómodo Varian y dijo en voz alta: te saludo, rey Varian. Te saludo, Salvador de Vallefresno y quizá también de Azeroth.